Muchas personas dicen que Jesús nunca se proclamó Dios. Muchos dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Y por eso es que yo traigo este tema. Porque muchos piensan que Jesús, muchos lo han hecho Dios o lo hemos hecho Dios. Porque a nivel mundial pues se conoce tradicionalmente que sin ninguna discusión que es hijo de Dios, pero que Él es Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16, como lo dice también su palabra en 1 Juan 5:20, que estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y como lo vio Tomás cuando lo tocó y dijo: Señor mío y Dios mío. De esa manera es que la mayoría no lo acepta, sino que piensan y dicen y comparten de que uno es el que lo ve de esa manera. Pero no, el Señor sí, personalmente, Él dijo ser Dios, pero lo dijo no de una manera común y corriente. O sea, en pocas palabras, Él no dijo: miren, yo soy Dios. O sea, a ese extremo, pues, Él no lo dijo, pero lo dijo muchas veces, y nosotros a la luz de la palabra podemos entender que sí lo dijo, y por esa causa es que los escribas y los fariseos siempre quisieron darle muerte, siempre quisieron prenderle, y también hay otro testimonio acerca de ello. Cada vez que el Señor hacía algo y daba a entender que era Dios, por eso es que ellos le acusaban de blasfemo. Decían: este blasfemia dice. Entonces, todos esos puntos de vista es necesario examinarlos para ver abiertamente que sí Él se proclamó Dios, sí Él dio testimonio que era Dios. No lo dijo como lo dije hace poco, abiertamente. Él no lo dijo: miren, yo soy Dios, pero sí, Él lo dijo de una manera como lo podían entender los judíos. No solamente los seguidores, no solamente sus discípulos, no solamente los cristianos, sino que también los religiosos de aquel tiempo lo entendieron. Entonces, resumiendo, Él dijo que era Dios, pero de una forma judía. Recordemos que Él era judío, sus discípulos eran judíos, los apóstoles fueron judíos, los que estaban en las sectas aquellas fariseas y los saduceos eran judíos. Entonces sí lo dijo de esa manera para que ellos lo entendieran, y lo entendieron. Al final de cuentas terminaron dándole muerte porque entendieron qué es lo que Él dijo en sus palabras y en sus hechos. Entonces sí afirmó ser Dios. Eso no es cosa de los cristianos, que nosotros lo hemos endiosado al Señor Jesús, que al Hijo de Dios como segunda persona, que lo muestran la mayoría, que nosotros lo hemos endiosado. No, Él dijo que era Dios, pero repito, de una manera que lo entendieran los judíos. No lo dijo abiertamente. Entonces, por aquí nosotros podemos ver muchos ejemplos que los judíos y aún los samaritanos, aún muchos sabios, mucha gente que no eran judía, también tenían conocimiento de estas cosas, de la llegada del Mesías. O sea, gente que estudiaba la Biblia, por decirlo así, a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Ellos estaban muy pendientes de los acontecimientos, de las profecías que se realizaban en ese momento, que se iban a cumplir en ese tiempo. No esperaban al Mesías en otros siglos, en otros tiempos, en otro milenio. Aún en ese tiempo que el Señor Jesús se iba a manifestar a esta tierra, muchos estaban pendientes. Aquellos sabios del oriente estaban pendientes de que en esa época se iba a dar una gran señal, una gran aparición. Y es así como llegaron al lugar donde el Señor le habían puesto después de su nacimiento. Y allí vamos a tomar mucha referencia, muchos textos para comprobar que en aquel tiempo, el primer siglo, estos estaban muy pendientes de las Sagradas Escrituras, estaban pendientes de la Biblia, de las profecías, de todo lo que decía en el libro de los profetas, estaban pendientes de lo que iba a acontecer. No era cosa de extrañarse, no era nada desconocido las cosas que estaban sucediendo y sucedieron en el tiempo del Señor Jesús. Todo esto relato yo
Lo traigo como una plataforma, lo traigo como una base para poder explicar los pocos textos que voy a compartir, para que vean que sí, en realidad Jesús, Él dijo que era Dios. Él no solamente que era, sí, que Él dijo, soy el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre, todo eso está escrito, que soy el Mesías, que soy el Cristo, el ungido, y Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, todo eso está muy claro en la palabra de Dios. Pues así se manifestó Él. Tomó forma humana, así se manifestó, y al tomar forma humana pues se le llamó hijo porque nació. Pero el detalle está en que la mayoría no lo ve realmente como lo es Él, no lo ve realmente como lo que está escrito, no lo ve como lo vieron los discípulos, no lo ven, la gente no ven al Señor Jesús como lo vieron los apóstoles. Y esa es la razón por la cual yo traigo este tema, ¿verdad? Jesús afirmó ser Dios. Primeramente vamos a ver lo que dice en Juan 4:25. Esto se refiere a la samaritana. Se trata de la samaritana. Dice Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Cristo, y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Dice que la samaritana, todos los samaritanos estaban pendientes que se iba a manifestar el Cristo y que el Cristo le iba a dar a conocer todas las cosas. Los samaritanos era una mezcla de gentiles con judíos, y ahí vemos claramente de que estaban pendientes de las sagradas escrituras, estaban pendientes de las profecías. Primer punto, estaban pendientes, o sea que ellos, todos los acontecimientos que se iban a dar, todos los acontecimientos que se iban a dar en ese tiempo, claramente dice la palabra que ellos estaban pendientes y se apegaban a la escritura. Todo lo que ellos veían lo relacionaban a la palabra de Dios. También dice en Juan 1:43 al 45, esto se trata de Felipe, uno de los apóstoles que primeramente el Señor llamó. Dice así, Juan 1:43 al verso 45. Al siguiente día Jesús decidió salir hacia Galilea, y hallando a Felipe le dijo, sígueme. Felipe vivía en Betsaida, en la ciudad de Andrés y de Simón, y hallando Felipe a Natanael le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire, Felipe estaba bien pendiente de los escritos de la palabra de Dios, estaba bien pendiente de la Biblia, o sea, a lo que nosotros hoy en día le llamamos el Antiguo Testamento. Mire, ¿cómo le dice Felipe? Dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto está escrito en Juan 1:43-45. Entonces, esas palabras le dijo Felipe a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. O sea, ellos iban relacionando lo que estaba en la palabra de Dios con los acontecimientos de ese tiempo. Entonces, los judíos eran personas que estaban bien al tanto con la palabra de Dios, con las profecías. Estaban bien al tanto de las profecías con los acontecimientos de ese tiempo. Ellos no desconocían la palabra de Dios. Entonces, por esa causa, el Señor Jesús, Él dijo que era Dios de una manera que los judíos la entendieran, ¿verdad? Pero la demás gente no lo iba a entender porque no conocían la palabra de Dios, no estaban al tanto de los acontecimientos que tenían que darse en ese tiempo, que tenían que irse cumpliendo las profecías. Sin embargo, los judíos sí estaban pendientes. También en Lucas 2:25 al 26, Lucas 2:25 al 26 dice así, de Simeón, de un anciano que era justo y temeroso, dice, y dice en Lucas 2:25-26, y había cierto varón en Jerusalén que tenía por nombre Simeón.
Este era un varón recto y justo que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido dicho por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. O sea, el mismo Dios le había prometido a Simeón que no iba a ver la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Esto está en Lucas 2, 25 al 26. Bien, dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu misericordia. Tu misericordia. ¿Por qué traigo a memoria todos estos textos? Para que ustedes puedan ver y comprender de que en ese tiempo, en el primer siglo, todos a los que el Señor se manifestó, todos conocían las profecías, todos conocían la palabra de Dios. No eran gente que ignoraban como hoy en día, que saben que hay Biblia, saben que hay una palabra de Dios, pero la mayoría no quiere atender a la palabra de Dios. Entonces, pero en ese tiempo, cuando Él se manifestó a esta tierra, los judíos de aquel tiempo, aún los enemigos, que eran los fariseos y los saduceos, los sacerdotes, los rabinos de aquel tiempo, los maestros, estas gentes sí conocían lo que estaba sucediendo y lo comparaban a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo comparaban. Entonces ya no se diga a los que Él llamó, ellos entendían. Mire cómo dice en lo que acabamos de leer, que Felipe dice, hemos encontrado al Cristo, o sea, al ungido del que habló Moisés y los profetas. O sea, estaban bien pendientes, no eran personas que ignoraban la palabra de Dios. Entonces, por eso traigo a referencia estos textos, solamente como una confirmación o como un apoyo de que en ese tiempo el Señor dio a conocer que era Dios, y aquellos entendieron, pero no dijo abiertamente, miren, yo soy Dios, no dijo así. Eso es lo que la gente espera hoy en día, encontrar un texto que diga abiertamente, miren, yo soy Dios. No podía hacerlo de esa manera, aún diciendo solamente que era el Hijo de Dios. Era un delito en Israel. Solamente diciendo soy el Hijo del Hombre, eso era blasfemia, porque se estaba rebelando contra Roma. Al decir que era el rey de Israel abiertamente, para ellos era una rebelión. Se estaba rebelando contra Roma. Entonces el Señor Jesús sabiamente se manifestó a esta tierra, y los que entendían la palabra de Dios comprendían quién estaba enfrente de ellos y de qué manera les hablaban. En el libro de Juan, en su capítulo 8 y verso 58, dice así, Jesús les contestó, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice en pocas palabras, de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y ese yo soy no era un simple darse a conocer, ese yo soy representa el nombre divino de Dios, tal como se lo dijo a Moisés en aquel tiempo, cuando Moisés se iba a dirigir a Israel, allá a Egipto, y el Señor le dijo, así dirás a mi pueblo, yo soy me envió. De ese yo soy, el Señor Jesús hizo mucho uso de esa expresión. Entonces, ellos entendieron cuando Él dijo, yo soy. Por eso quisieron apedrearle. Mire, cuando Jesús les dice así de esta manera, de cierto les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. En ese momento, usted puede ver en el verso 59, en el siguiente verso, porque yo he leído 8:58, dice que quisieron apedrearle. Es porque ellos entendieron qué es lo que había dicho en esa expresión. Cuando Él dijo, antes que Abraham existiese, yo soy. Ellos dijeron, Dios está diciendo que es Él. Entonces allí dijo que Él era Dios, y por eso querían apedrearle. O sea, ellos entendieron. Pero la pregunta es, ¿entiende la gente hoy en día que Jesús es Dios? En aquel tiempo sí, todos entendieron que Él era Dios. Jesús dijo que Él era Dios. Pero la gente que no comprendía, que no conocía, que no escudriñaba, que no leía la palabra de Dios, ellos sí no entendían muchas cosas.
Pero los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, los rabinos de ese tiempo sí entendían perfectamente la forma de hablar del maestro, la forma de enseñar. De ahí también tenemos, entonces, como los fariseos en ese tiempo entendieron lo que él había dicho, dice que quisieron apedrearlo. En Juan 10:30 al 31 dice: yo y mi Padre uno somos. Ellos quisieron apedrearlos otra vez. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que él estaba diciendo: yo soy Dios. ¿Se da cuenta? El Señor dijo cuando estuvo en esta tierra que él era Dios. La gente hoy en día no entiende esas cosas, pero los judíos de ese tiempo, tanto sus discípulos como los judíos enemigos, contradictorios a la doctrina del Señor, ambos entendían que él era Dios. Mire, dice, por eso quisieron apedrearle, y dice: yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque entendieron que el Señor Jesús había dicho que él era Dios. Por eso. Entonces, en Marcos 2, 5 al 7, en el libro de Marcos, en su capítulo 2, versos 5 al 7, dice así: cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico. Ustedes se recuerdan, cuando el Señor Jesús estaba en una casa y se dieron cuenta que él se encontraba ahí, entonces como no podían entrar con el paralítico en la camilla, no podían entrar por la puerta porque estaba abarrotado, estaba saturado, estaba lleno, dice que ellos subieron al techo, quitaron el techo y por ahí hicieron descender al paralítico. Entonces esta ocasión dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero ahí se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón: ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién es capaz de perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Se da cuenta? Dijeron los escribas y los fariseos. Dice: ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién es capaz de perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Qué le llamó la atención a los escribas y los fariseos? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Las palabras que el Señor Jesús le dijo al paralítico. Mire cómo le dice ahí: tus pecados te son perdonados, hijo mío. Así le dice el Señor al paralítico. Y los escribas y fariseos, como eran inteligentes, eran lectores de la palabra y de las profecías y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que es la Biblia de ellos hoy en día, que nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos entendían estas cosas y por eso dijeron ellos en su corazón: ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién es capaz de perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces, ahí una vez más, el Señor Jesús dijo con sus palabras: yo soy Dios. Cuando le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí hay algo que meditar. Muchos pueden decir y tomar de referencia, pero si el Señor Jesús fue el sumo sacerdote, todo sacerdote también hacía expiación por los pecados del pueblo. Exacto. Pero el sumo sacerdote hacía el sacrificio y hacía la expiación, pero quien perdonaba los pecados no era el sumo sacerdote, sino que Dios, a través del sacrificio que hacía el sumo sacerdote. Entonces no puede caber ahí la explicación o la duda o el espacio o una parte como para refutar este pasaje donde Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, porque en realidad el único que puede perdonar pecados solamente es Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre. Entonces, ni los sacerdotes, porque aún los sumos sacerdotes, ellos primeramente hacían un sacrificio para el perdón de pecado de ellos mismos y posteriormente hacían otro sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, aún el sumo sacerdote necesitaba el perdón de Dios. Entonces, ese pensamiento no cabe acá en este pasaje. Cuando el Señor Jesús
le dice a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero como ahí estaban sentados algunos de los escribas y fariseos, ellos maquinaron en su corazón y dijeron: ¿y por qué está perdonando los pecados? Si solo Dios. Entonces queda a entender estas cosas, que Jesús ahí les dijo abiertamente otra vez: yo soy Dios. Si ustedes piensan que solo Dios perdona pecados, entonces, para que vean quién soy, estoy diciendo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces, ahí digo una vez más, ellos entendieron. Pero ¿entiende la gente hoy en día que Jesús es Dios? No, Jesús nunca dijo: hola, miren, yo soy Dios. Así quiere la gente encontrar un pasaje. No, el Señor lo explicó, lo dijo, lo manifestó a manera de que los judíos lo entendieran. Él de esa manera se expresó en esta tierra, de manera que ellos entendieran. Y nosotros, por su misericordia, hemos entendido, siendo gentiles, porque está escrito: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y por esa causa es que nosotros entendemos estas cosas, por pura misericordia. También el sacerdocio ofrecía sacrificio, pero no era él quien perdonaba pecados. Vemos por acá también en Marcos 6, 49 al 51. Dice así: pero ellos al verlo caminando sobre las aguas gritaron, creyendo que era un fantasma, porque al verlo todos se asustaron, pero luego hablando él con ellos les dijo: tengan ánimo, yo soy. Oiga la expresión que el Señor les dice. No era un yo soy, que mírenme, yo soy, se estaba representando, se estaba él diciendo, o como para que lo vieran. No. Dice así: pero ellos al verlo caminando sobre las aguas gritaron, creyendo que era un fantasma, porque al verlo todos se asustaron, pero luego hablando él con ellos les dijo: tengan ánimos, yo soy, no tengan miedos. Ese yo soy aparece en griego egoeimi. En griego aparece el yo soy, aparece en griego egoeimi, que se refiere a Dios, no a una identificación. O sea, cuando el Señor Jesús usaba yo soy el buen pastor, cuando él decía yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, ahí estaba diciendo: yo soy Dios. Aquellos entendían cuando él usaba esta palabra, cuando él se expresaba de esta manera, cuando él decía yo soy, ellos entendían que ese yo soy solo le pertenece a Dios. Entonces acá, como repito, él dijo: no tengan miedo, yo soy, tengan ánimo. Entonces, las mismas palabras que el Señor les dice a Moisés en el Éxodo 3, esas mismas palabras. Pero veamos por acá también otro texto. En Juan 6:18 dice así: y el mar se enfureció contra ellos, y a causa que soplaba un fuerte viento, y habiendo remado como unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando en el mar, aproximándose a su barca, y se asustaron, pero Jesús les dijo: yo soy, no tengan miedo. Allí les vuelve a decir: yo soy. Pero ellos entendieron. Pero la pregunta es: ¿entienden las personas que dicen leer la Biblia hoy en día? ¿Entienden los pastores estas cosas? ¿Entienden los miembros, los diáconos, los ancianos, los ministros, los servidores de Dios? ¿Entienden quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Eso todo el mundo lo sabe. La forma en que Él se manifestó para que se le llamase Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el segundo de la Trinidad. Eso todo el mundo así lo cree. Pero que Él es Dios manifestado en carne, el Dios invisible que se manifestó a esta tierra para no hacer mortandad de gente, porque a Dios en su naturaleza divina nadie lo puede ver. No hay hombre que vea a Dios y viva,
pero Él, manifestándose en carne, tomó un cuerpo, un velo de carne, para presentarse a este mundo. Por eso dice allá la palabra, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, por esa causa. Entonces, ahora vemos acá que Él dice una vez más, yo soy, no tengan miedo. Caminó 4 a 5 kilómetros sobre el mar, sobre las aguas. El Señor Jesús caminó de 4 a 5 kilómetros y había un fuerte viento y ellos se asustaron, pero Él les dijo, no tengan miedo, yo soy. Entonces, esta referencia es la que está en el libro de Job, en su capítulo 9 y verso 8. Dice así, mire, el que extendió solo los cielos y ha hollado el ímpetu del mar. Dicen otras versiones, el que extendió solo los cielos y camina y hizo su camino sobre el mar y camina sobre las aguas. Solo Dios es el único. Y eso es lo que hizo el Señor. Ya el que no quiere o no quiso entender o no lo comprendió es otra cosa. Pero Él hizo manifestaciones, Él hizo señales, Él habló, Él lo dijo que era Dios. Pero hasta aquí, de todos los textos que hemos compartido en esta hora, ¿ha entendido que Jesús es Dios? No, Él es hijo de Dios nada más. Él es el segundo. No. Aquí hemos visto mucha referencia en la cual los fariseos, los escribas, le querían apedrear porque dice, tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Se da cuenta? Ellos entendían porque Él mismo, Señor Jesús, de sus labios dijo, yo soy Dios. ¿Cuántas veces dijo yo soy Dios? Muchas veces. Entonces, este es el privilegio de los que entienden la palabra de Dios, como está escrito, el que tiene oídos, oiga. Así dice la expresión. Entonces, veamos aquí el privilegio del que entiende la palabra del Señor. Aquí en Mateo 13, 10, 11 dice, también Mateo 13, 10 al 11. Y acercándosele, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les contestó diciendo, a ustedes se les es concedido entender el misterio del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Y dice más adelante, en el 16, Mateo 13, 16, porque yo acabo de leer Mateo 13, 10 al 11. Más adelante, en el verso 16, dice así, pero en cuanto a ustedes, dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque escuchan. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Entonces se da cuenta, en aquel tiempo muchos entendieron, aunque no le aceptaron, pero entendieron que Él dijo que era Dios y por eso querían apedrearle. Muchas veces quisieron apedrearle. ¿Y cómo es posible que este hombre esté perdonando los pecados si solo Dios? Y por eso quisieron apedrearle, ¿verdad? De esa manera. Y al final, pues, los discípulos entendieron quién era Él. Después de que el Señor se les manifestó con muchas señales, con muchas maravillas, entendieron perfectamente. Tanto Tomás, que está registrado en la palabra como su incredulidad fue bien reluciente, a diferencia de los otros discípulos. Pero Tomás, aun cuando el Señor resucitó, Tomás, él le dice claramente en Juan 20, 28 al 29, Tomás confesó. Y Tomás dice así, en Juan 20, 28, 29, él dice estas palabras, Señor mío y Dios mío. Veamos, eso lo de Tomás está en Juan 20, 28, 29, cuando él exclamó después de haber tocado al maestro que le dio sus manos horadadas y sus pies también. Él ahí dice, Señor mío y Dios mío, porque entendió estas cosas, o sea, entendió la enseñanza del maestro. Y por último, en 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dijo el Señor en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, entienda. ¿Cómo dice?
el que tiene oídos para oír, entienda. ¿Qué es lo que acaba de decir la primera carta de Juan en su capítulo 5 y verso 20? Y estamos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5, 20. ¿Entendemos estas cosas? Los discípulos entendieron. El Señor les explicó, el Señor les hizo ver, Él les dijo, yo soy. Y por eso todos entendieron. Más adelante sale solamente la referencia directamente de Tomás, porque él era uno de los que le costaba creer. Dice, Señor mío y Dios mío. Los discípulos todos supieron que era Dios manifestado en carne. El apóstol Pablo, el ministro, el apóstol a los gentiles, también entendió. Por eso él lo dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces todos los apóstoles, las columnas que el Señor dejó en esta tierra, las columnas de la iglesia, entendieron que Jesús había dicho que Él era Dios. Entonces, no se puede discutir, dice así, el apóstol Pablo dijo, porque era un hombre que en realidad combatía por la sana doctrina, combatía por predicar al Señor Jesús, por presentarlo como Dios. Él dijo, no se puede discutir. Y Juan bien claritamente dice, estamos en el verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, porque todos ellos entendieron, así como entendieron los fariseos y los escribas que querían apedrearlo, porque sabían que él decía que era Dios. Eso es. Entonces, ese es lo que yo quería compartirles en esta ocasión, porque sí, él dijo abiertamente que él era Dios. ¿Pero de qué manera? No de un lenguaje que lo entendiera la gente común, sino de un lenguaje en que lo pudieran interpretar los judíos de aquel tiempo. Tanto los que le siguieron al Señor como los contradictorios entendieron perfectamente. Porque ellos comparaban las profecías con lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Ellos sabían, cuando Herodes le preguntó a aquellos sabios, los sabios que él tenía, no los que habían llegado del oriente, como dice la palabra, a ver cuando el Señor se había manifestado, había nacido y estaba en Belén, estaba con su madre y su padre, no a esos sabios, no que los que él tenía en su gabinete, y le preguntan, ¿y a dónde dice que ha de nacer el Cristo? ¿A dónde ha de nacer el Mesías? Y ellos agarran la palabra de Dios y dicen, en Belén de Judea. Entonces ellos estaban al tanto, todo lo llevaban, los acontecimientos de ese tiempo lo iban comparando a la palabra de Dios. Entonces todos estaban pendientes de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces esa es una aclaración, ¿verdad? El Señor sí dijo, yo soy Dios. Cuando dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es este? Y en ese momento quisieron agarraron piedras para apedrearlo, porque había blasfemado que era hombre y se estaba haciendo Dios. Y cuando él dijo, antes que Abraham existiese, yo soy, entendieron que dijo, este está diciendo que es Dios, agarremos piedra y matémosle. Entonces de esa manera él lo declaró. Así de que esperamos pues que escudriñen todos estos textitos que hemos tomado de base en esta hora. El video pues pueden revisarlo, ahí hay textos que aclaran perfectamente que Jesús dijo que era Dios. En Juan 10:30 él dijo claramente, yo y el Padre uno somos. Entonces ahí lo dijo claramente otra vez. Y por eso tomaron piedras y quisieron apedrearle otra vez. Qué tremendo, ¿verdad? En aquel tiempo hay mucha gente que entiende las cosas, pero no las acepta. Él dijo en Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo, porque entendieron que él dijo que era Dios. Así hoy en día no es de extrañar. Mucha gente se le explica, se entienden, pero hasta ahí nomás. No lo adoran, no le sirven como el único Dios que se manifestó
manifestó en carne. Dice Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque he aquí que hablo, yo estaré presente. El Dios eterno, el que estaba hablando por medio de esa profecía, por medio de Isaías, dijo esa profecía, yo estaré presente. Y es el que se manifestó, el que traducido dice Emmanuel, que es Dios con nosotros, el que vino a nacer, el mismo Dios invisible, tomó forma humana para que pudieran ver su rostro humano. Entonces tenía que decir que Él era el mismo Dios. No hay donde confundirse. Que Dios les bendiga.